En este video te voy a explicar una estrategia de trading con soportes y resistencias que la verdad que es muy sencilla de usar, pero también es bastante efectiva. Mucho se dice de que los soportes y resistencias ya no funcionan, de que no sirven para nada, pero ¿realmente es así? Es decir, ¿por qué algo de lo que se habló durante un montón de tiempo, que antes lo usaba todo el mundo, que está incluso escrito en los libros, ya no funcionaría? Bueno, en primer lugar, y para los que son nuevos en el canal, vamos a definir qué es un soporte y qué es una resistencia. Así que nos vamos a TradingView, así te lo muestro. Un soporte y resistencia, como lo dice la palabra, es justamente un nivel en donde el precio se soporta. Es decir, a veces al soporte también le pueden decir suelo y a la resistencia le pueden decir techo. Si escuchan techo, resistencia o suelo y soporte es exactamente lo mismo. Pero como digo, un soporte es un nivel en el que el precio se soporta justamente porque no quiere seguir bajando, hay algo que se lo impide. Y una resistencia también es un nivel en el que el precio no quiere, por alguna razón, seguir subiendo. Hay distintos tipos de soporte y resistencia, podemos encontrar soportes y resistencias en rango, soportes y resistencias en tendencias y soportes y resistencias en medias móviles. Estos se conocen como soportes y resistencias dinámicos porque justamente van cambiando, no es en un nivel fijo, sino que van dependiendo de la media móvil. Por ejemplo, acá tenemos soporte y resistencia, que sería el típico soporte y resistencia de un rango. Lo podemos marcar con un nivel de mínimo, como por ejemplo este. Ya podríamos marcar un nivel de posible soporte, es decir, un nivel para que el precio en algún momento llegue nuevamente a ese lugar y se ponga a rebotar. ¿Quiere decir esto que es seguro? No, para nada, no quiere decir que es seguro. Acuérdense que ninguna estrategia, pero absolutamente ninguna estrategia es 100% segura, pero tiene cierto grado de probabilidad. Así que lo que esperaríamos, imagínate que esto todavía el precio no lo hizo, sino que hizo esta parte de acá, esperaríamos a que el precio suba, en algún momento retestee ese rectángulo, ese nivel de soporte, para después empezar a subir. Lo mismo con el nivel de resistencia. Imagínate que acá teníamos un máximo creado, en este punto de acá, lo marcaríamos como nivel de resistencia, para que después cuando el precio suba y agarre ese nivel, empiece a bajar. Ahora, si hay más soportes y más resistencias, muchísimo mejor, porque ese nivel va a ser mucho más fuerte. Acuérdate que no es lo mismo un nivel de soporte que tenga un solo mínimo, como este caso de acá nada más, que un nivel de soporte que tenga dos o más mínimos, como puede ser este de acá, que tiene un nivel de mínimo y dos niveles de mínimo. En este caso sería mucho más probable de que el precio suba, ¿no? Y con el nivel de resistencia pasa exactamente lo mismo. No es lo mismo tener un nivel de resistencia que dos niveles de resistencia. Esto va a dar muchísima, pero muchísima más confianza. Obviamente que también puedes tener 3, 4, 5, cuantos más niveles, más confianza va a dar, porque significa que el precio está respetando mejor esa zona que nosotros marcamos. Después tenemos el soporte y resistencia en tendencia. Esto es básicamente lo mismo, pero en lugar de estar horizontal el soporte y resistencia, estaría de manera inclinada, marcando los mínimos en el caso de una tendencia alcista o marcando los máximos en el caso de una tendencia bajista. Ves que acá tenemos la tendencia alcista porque, como digo siempre en el canal, tiene máximos que son más altos, este máximo más alto, este máximo más alto y este máximo es más alto. Y a la vez tiene mínimos que también son más altos, o sea, este es más alto que este es más alto que este y este es más alto que este. En esos mínimos, en el caso de una tendencia alcista, vamos a marcar una recta, tal como hicimos con el nivel de soporte y resistencia horizontal, que acá me estoy dando cuenta que lo escribí mal, pero bueno, ahí lo arreglo. Pero acá sí que vamos a necesitar por lo menos 2 puntos, porque 2 puntos van a formar una recta, es decir, no podemos formar una recta si no tenemos 2 puntos. Así que ponele que este punto se tocó, este punto se tocó, así que en ese caso marcaríamos una recta, que yo siempre te lo recomiendo hacer con la herramienta esta de rectángulo. Hay muchos que lo hacen simplemente con una línea, pero yo no lo recomiendo porque el precio puede variar un poco, así que mejor hacerlo con el rectángulo, que justamente el precio puede variar dentro de ese rectángulo. Así que, como te digo, tendríamos estos dos niveles de mínimo, marcaríamos con una recta y cuando el precio nuevamente toque a esa recta, a esa línea de tendencia, se podría llegar a soportar. Por ejemplo, en este punto, para después ahí sí empezar a subir y continuar obviamente esa tendencia. Y con la tendencia bajista pasa exactamente lo mismo. O sea, tenemos 2 puntos, este punto, ya ahí podríamos marcar una recta porque tenemos esos 2 puntos. Y cuando el precio nuevamente reteste esa recta,
podríamos hacer una operación a la baja, ya que es muy probable que esa recta actúe de resistencia, porque se resiste el precio a seguir subiendo. Como te dije, también tenemos soportes y resistencias dinámicos, es decir, esto con la media móvil, con el indicador de media móvil que te aparece en el gráfico. Acá lo hice en medio esquemático, pero ya seguramente te das una idea de a lo que me refiero. Imagínate que vos tenés el precio así, tenés la media móvil acá en el medio del gráfico, y el precio llega y toca esa media móvil. Da igual la cantidad de periodos que tenga esa media móvil, da igual si es exponencial, si es ponderada, si es simple. Lo importante es que el precio toca la media móvil, y esa media móvil, ese toque con la media móvil, puede actuar de resistencia, en este caso para que el precio continúe bajando, o en este otro caso puede actuar de soporte, porque el precio estaba subiendo, después cae al nivel de la media móvil, y acá podría actuar de soporte porque se soporta en la línea de la media móvil. Así que en ese caso podría continuar subiendo. Ahora, ¿por qué es que últimamente muchas personas están diciendo que los soportes y resistencias no funcionan? Sobre todo personas que operan conceptos de ICT y conceptos de Smart Money, ¿no? Todas estas personas dicen que los soportes y resistencias no funcionan, porque dicen que el precio realmente no rebota en los niveles de soporte y resistencia, sino que el precio lo pasa un poquito, agarra la liquidez, ya que en todo máximo y todo mínimo hay liquidez, porque se encuentran los stop loss de todas las personas, es decir, en este mínimo hay liquidez, en este máximo hay liquidez, y como es un doble máximo o un doble mínimo hay más liquidez todavía, y como te digo, se encuentran los stop loss de todas las personas que operan. Entonces las instituciones que hacen, manipulan esos niveles que los traders tradicionales, digamos, llaman soporte y resistencia, lo manipulan, le agarran el stop loss a esas personas que operan soporte y resistencia, y ahí sí empieza a subir. Es por eso que las personas que operan ICT o Smart Money dicen que los niveles de soporte y resistencia no funcionan, porque justamente si vos pones tu stop loss debajo de este supuesto soporte, las instituciones te lo van a manipular y vas a perder muy rápido. En su lugar esperan a que el precio, como te digo, agarre la liquidez de las personas que no saben esto, para ahí sí operar. ¿Tiene sentido esto que dicen? Sí, tiene sentido, pero no aplicaría lo mismo para los niveles de soporte y resistencia de una línea de tendencia, por ejemplo, o de una media móvil. A ver, el precio, si agarra liquidez, va a tener muchas más probabilidades de que rebote que si no agarra liquidez. Pero acá hay un punto, porque marcar los soportes y resistencias en cierta temporalidad, de todas formas, de algo te va a servir. Porque vos imaginate, estabas acá, vos marcaste el soporte y resistencia de esta forma, y en esta temporalidad de 5 minutos no había ninguna toma de liquidez, es decir, no había ningún mínimo, así ponele, para que se agarre. Simplemente marcaste el soporte y resistencia. Pero vos te vas a un gráfico, me lo estoy inventando, de 1 minuto por ejemplo, y esto acá que te lo voy a marcar con un círculo, toda esta zona de ahí, que le voy a hacer un zoom ahora, capaz que es una cosa así, en donde acá en el gráfico de 1 minuto por ejemplo, sí que se veía que el precio había agarrado la liquidez. Pero en el gráfico de 5 minutos vos no habías visto que el precio agarra la liquidez, simplemente habías marcado la zona de soporte. Y capaz que no rebota el precio por la zona de soporte, rebota realmente porque en una temporalidad menor, como puede ser 1 minuto, 3 minutos, en el caso de que operes 5 en la temporalidad mayor, se agarró liquidez. Pero como te digo, como vos no viste la liquidez en el gráfico de 5 minutos, pero sí viste la zona de soporte o zona de resistencia, en ese caso sí que te va a servir. Por eso yo no descartaría, a pesar de que está muy bien lo que dicen los conceptos de ICT o lo que dicen los conceptos de Smart Money, porque tienen todo el sentido del mundo, pero yo no descartaría los soportes y resistencias del todo, porque te va a dar como una ayuda más visual y más fácil de identificar esas zonas posibles para operar. Pero te voy a mostrar una forma de operar soportes y resistencias que, como te dije al principio del video, es bastante efectiva. Lo primero que vamos a tener que hacer va a ser marcar zonas de soporte y resistencia que sean relevantes, que sean realmente relevantes, porque vos vas a ver el gráfico y vas a ver 1 millón de soportes y resistencias en cualquier temporalidad. Esto funciona, recuerden, para cualquier temporalidad, cualquier tipo de activo. Yo en mi caso te lo voy a mostrar igual después en un ejemplo para el gráfico de 5 minutos en el euro dólar. Pero como te digo, lo primero que tenés que hacer para aumentar tus probabilidades es marcar aquellos soportes y resistencias que sean relevantes. Y acá vos te vas a preguntar, ¿cuáles son los soportes y resistencias relevantes? Los que se tocaron varias veces, como te dije anteriormente, que cuanto más se toque, más fuerte va a ser ese soporte y resistencia. Y además los soportes y resistencias que estén como medio puntiagudos, que vos los identifiques, tengan como una forma de montanita, digamos, que vos los veas y sean fácilmente identificables, que cualquiera los puede identificar, es decir, que no tenga una acumulación como en este caso, sino que tenga más una forma de V. Por ejemplo, acá te dice un mini grafiquito, así para mostrarte de ejemplo.
en donde acá, ¿qué zona de soporte y resistencia podría ser bastante relevante? Bueno, esta de acá vos podrías pensar que es bastante relevante porque tiene 3 resistencias, pero realmente no es demasiado puntiagudo, así que esto no estaría muy bueno operarlo. En su lugar yo esperaría a este de acá, que este sí es bastante puntiagudo, e incluso como casi se toca con esta parte de acá, marcaría todo esto como el nivel de resistencia en este caso, ¿no? Y en la parte de acá abajo, esto de acá, vos me vas a decir, puede ser un nivel de soporte. Podría ser, pero no da demasiada confianza, como te digo, porque es medio chiquitito, no es tan puntiagudo. En su lugar yo marcaría esto de acá, ya que se toca una vez, 2 veces a pesar de que acá el precio un poco se pasó, y 3 veces, con lo cual podríamos esperar a que el precio nuevamente caiga y rebote en ese lugar. Ahora, ¿es suficiente con que el precio toque ese nivel de soporte y resistencia para realizar la operación? No, no es suficiente porque de esa forma vamos a tener un montón de operaciones que sean fallidas. Lo que yo te recomiendo es esperar una vela envolvente, porque justamente dijimos que estos niveles son niveles en los que el precio no quiere seguir avanzando, es decir, o se resiste el precio a bajar o se resiste el precio a subir. Y el hecho de que cuando el precio se resista a subir, ponerle que en esta parte de acá, y te aparezca una vela del tipo envolvente en esa zona de soporte y resistencia, nos indica, como te digo, de que el precio no quiere seguir subiendo, es decir, nos da otra confluencia más, además de esta resistencia, de que el precio no se quiere ir para arriba y en su lugar quiere empezar a bajar. Exactamente lo mismo para el caso contrario. Imagínate que acá tenés tu nivel de soporte y aparece en este caso una envolvente alcista. Nos indicaría de que el precio tiene muchísima fuerza y de que tiene más probabilidad de subir que de bajar. Acordate de que si no tenés ni idea de cómo operar todo esto en el gráfico real, por acá te voy a estar dejando un video en donde te lo explico absolutamente todo. El broker, el depósito, literalmente todo. Cómo abrirte la cuenta de la plataforma para operar, absolutamente todo en este video. Pero bueno, como te decía, esto del soporte y resistencia más las envolventes lo vamos a poder hacer, como te digo, tanto en un rango como en una tendencia o como incluso en una media móvil. Y hay algo para agregarle más seguridad todavía a esta estrategia, que es un nivel de pullback. Es decir, ¿qué me refiero con pullback? Vas a hacer exactamente lo mismo que te mostré recién, pero vas a esperar un pullback. Esto de acá es. Imagínate que tenías el precio que estaba consolidando, da igual lo que estaba haciendo. Imagínate que esto de acá abajo es una zona de soporte súper fuerte que tenía un montón de rebotes. Pero en un momento esta zona si pasa con bastante fuerza y el precio en otro momento empieza a subir. Es decir, esta zona que antes era soporte ahora se va a convertir en resistencia, porque justamente esa es una de las particularidades del soporte y resistencia. Cada vez que un soporte se supera se convierte en resistencia y cada vez que una resistencia se supera se convierte en soporte. En este caso acá teníamos un soporte porque el precio se soportaba, se atraviesa y ahora se convertiría en una resistencia. Nosotros la marcamos con un rectángulo y esperamos a que el precio llegue a ese nivel. Cuando el precio llegue a ese nivel, no vamos a operar así porque sí, sino que vamos a esperar. En este caso, y solo en este caso que hay un pullback, vamos a esperar o bien un patrón de envolvente, como te dije anteriormente, que es este patrón de acá, o bien una vela del tipo martillo, o bien una vela que tenga rechazo, una vela que tenga una mecha bastante importante, ¿no? Que podría ser una cosa más o menos como este tipo, ¿no? Una vela que tenga poco cuerpo, pero que tenga mucha mecha. Recuerden que cuanto más grande es la mecha en relación al cuerpo de la vela, más probabilidades va a haber. Y obviamente también que esta vela se debería dar en esta zona de soporte y resistencia. Acá te muestro un ejemplo contrario. Acá teníamos una zona de resistencia en toda esta parte de acá. El precio lo supera con fuerza y después el precio hace un pullback, es decir, vuelve para atrás. Este nivel de resistencia ahora se convierte en un soporte y aparece una vela ya sea del tipo envolvente o de rechazo con una mecha. Y ahora sí esperaríamos a que el precio empiece a rebotar. En este caso, ¿dónde vamos a poner el stop loss y el take profit? Ya sea en realidad en este caso acá o como en este otro caso donde está la envolvente. Bueno, claramente la operación la vamos a ejecutar apenas se forma ese patrón y el stop loss lo vamos a poner un poco antes de ese patrón, dejando un toque de margen. ¿Y el take profit en dónde lo vamos a poner? Bueno, lo vamos a poner en el próximo nivel de soporte y resistencia. Es decir, en este caso está por acá el próximo nivel, así que lo vamos a poner por ahí siempre y cuando el radio riesgo-beneficio sea de al menos 2 a 1. Acá, como puedes ver, es de 0.74, así que no serviría. En ese caso imagínate que hay una resistencia más por este lugar, así que iríamos hacia esa otra resistencia. En este caso iríamos hacia esta de acá porque está primero, ¿no? Pero creo que la idea se entiende. Para operar también lo que te recomiendo siempre es operar en la sesión de Londres o de Nueva York. ¿Cuáles son el horario de estas sesiones? Me vas a decir.
son los siguientes: Londres de 4 a 13 y Nueva York de 9 a 13. Yo en mi caso las tengo marcadas con un indicador para saber exactamente cuáles son las sesiones y no tener que estar mirando acá abajo la hora, porque si no es recontra incómodo. Si no estás muy seguro de esto de los horarios, anda el video donde te explico cuáles son los mejores horarios para operar, justamente porque es que son esos los mejores horarios. Pero bueno, yo en mi caso para estos ejemplos te lo voy a mostrar en la sesión de Nueva York, que es este cuadrado violeta de acá. Como podemos ver, mirá lo que pasó acá. Previamente en la sesión de Nueva York teníamos un nivel en donde podíamos marcar los niveles de soporte y resistencia. Como te dije, tienen que tener varios toques y tienen que tener forma de V en lo posible. Así que, ¿cuáles son los que marcaríamos? Y ponele que podríamos marcar este de acá. Porque mirá, se toca una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Acá se supera, después lo toca de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo y de nuevo. Lo toca un montón de veces esa zona de soporte y resistencia. Acá el precio lo supera, vuelve, lo retestea. Acá ya nos da esa envolvente bajista, justamente en este punto. Así que en este caso realizaríamos la operación acá y pondríamos el stop loss obviamente por encima y el take profit en el próximo nivel de soporte y resistencia, que sería este de acá. Como vemos, tenemos un radio de 1,48, el cual ya no nos sirve, así que en ese caso nos iríamos al próximo soporte y resistencia. No tenemos ninguno cerca, así que como no tenemos ninguno cerca, directamente nos vamos a un 2 a 1 de radio riesgo beneficio y acá se cumpliría perfectamente. Acá empieza la sesión de Nueva York en este punto, donde marcaríamos niveles de soporte y resistencia relevantes. Bueno, podría ser acá. Porque mira, el precio toca acá, toca acá, toca acá. Te muestro todos los puntos en donde se toca. Ese es un nivel bastante relevante. Este de acá también es un nivel relevante, porque se toca acá y se toca ahí. Se toca acá, acá y acá. Y de forma bastante puntiaguda encima, entonces es bastante relevante. En cambio, estos de acá, este de acá no me gusta porque se toca pocas veces y no es tan puntiagudo. Este tampoco. Este tampoco, o sea, es decir, es un nivel que es más de acumulación, pero no me da a mí tanta confianza. Pero bueno, vamos a ver si aparece algún patrón de envolvente en esta zona o en esta zona. Como vemos, ahí se superó el día, no tuvimos ninguna operación, está todo bien. A veces es mejor no operar antes que hacer una mala operación. Simplemente nos vamos al siguiente día y empezamos a hacer lo mismo. Acá no parece que haya muchos niveles de soporte y resistencia, pero tranquilamente podemos marcar este que habíamos colocado anteriormente, porque acá ves que lo respetó en esta zona de acá. No estaba dentro de nuestras sesiones operativas, pero de todas formas sí que lo respetó, así que lo podríamos seguir marcando. Otro nivel importante podría ser este de acá, porque también es un nivel que se tocó muchísimas veces. Acá puedes ver todos los toques que hizo. Y también podríamos marcar este de acá, pero no hay algo que sea demasiado puntiagudo, así que este yo no lo marcaría. Esperamos la envolvente y como vemos acá nos dio una envolvente, pero sí pasó de nuestro soporte y resistencia. Entonces, ¿la operamos o no la operamos? Para esta estrategia en particular, yo no la operaría porque acuérdense que una vez que plantean una estrategia es importante seguirla al pie de la letra y no cambiarle absolutamente nada. Porque si le empezás a cambiar las cosas, al final no estás teniendo una estrategia, sino que estás haciendo cualquier cosa. Y eso no es la idea. Así que como te digo, marqué mi nivel de soporte y resistencia y esperaría a que la envolvente ocurra en uno de esos niveles. Como vemos, hubiera sido mala si hubiéramos operado. Acá se pasa y acá se pasa. Bueno, no nos dio nada. Podríamos marcar este nivel de acá ahora. Mirá. Este nivel de acá. Lo podríamos llegar a marcar. Porque mirá, se toca acá, se toca acá, 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 acá y acá incluso. Y es un nivel bastante puntiagudo este. Sí, lo podríamos llegar a marcar. Así que esperaríamos a que el precio llegue ahí. Pero llega, esto es una noticia, no nos da ninguna envolvente, así que no haríamos nada. De hecho, este de acá, mirá, superó, hizo el pullback, nos dio la envolvente y rebotó. Pero había una noticia, así que yo no te recomiendo operar si estás cerca de la noticia. Así que simplemente nos vamos al siguiente día. Sesión de Nueva York, vamos a ver qué nivel podemos marcar. Acá claramente hay una zona de resistencia. Podemos ver que se tocó muchísimas veces. Y acá podemos ver que hay otra zona de resistencia. En la parte de abajo tenemos algo, no tenemos nada. Bueno, podemos ver que acá abajo hay un nivel bastante importante, porque se tocó acá, acá y en estos otros lugares, ¿no? Podríamos marcar este también, este acá. Sí, lo podríamos marcar porque se tocó en este punto, en este punto y en este punto. Pero particularmente prefiero la zona de más abajo. Así que simplemente vamos a esperar. Y acá tenemos una especie de envolvente bajista. El stop por acá y el take profit en la zona de acá de más abajo, ¿no? Un radio de 3 a 1. Guarda que igual hay una noticia, así que esta yo no la operaría, pero vamos a ver qué pasó. Y el precio se fue excesivamente para arriba. Así que como te digo, cuidado con las noticias.
Estamos nuevamente en otro día. ¿Qué zona marcaríamos? Marcaríamos esta zona de acá, porque hay un claro nivel de posible soporte, o incluso esta zona de acá, porque el precio, como te digo, también lo toca una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, muchísimas veces se toca esa zona. Esperamos a que el precio se desenvuelva. Acá se está tocando nuestra zona de soporte. Ahí la toca. Esperamos, acá tenemos la envolvente alcista. Ponemos el stop loss por debajo y el take profit por acá arriba. Por acá arriba en realidad porque no teníamos 2 a 1. Y el precio nos tocó rápidamente el stop loss. Ahora nuevamente, mirá, nos dejó en la siguiente zona de resistencia, en la siguiente zona de soporte, perdón, otra envolvente. Así haríamos lo mismo. Con que ganemos una ya vamos a quedar en positivo porque recordemos que tenemos un radio riesgo-beneficio de 2 a 1. Así que operaríamos en ese punto. Stop loss por acá arriba, no, por acá arriba sí. Esperamos a que se desenvuelva el precio. Y como vemos, ahí toca nuestro take profit. Lo tocó afuera de nuestra sesión operativa, sí, así que si querés hubieras cerrado en este punto de acá para por lo menos estar en break even respecto a la operación anterior. Mira, acá no tenemos una zona de soporte y resistencia que esté demasiado testeada, pero si te fijas, mira lo que está haciendo el precio. Acá nos genera un soporte y después lo pasa. Nos genera otro soporte y después lo pasa. Y mira dónde rebotó el precio en este punto, justo en el soporte que anteriormente había pasado. Así que podríamos marcar este de acá para ver si nuevamente se retestea y rebota. Como vemos, el precio está ahí. Vamos a ver si rebota. Por ahora nada. Está rebotando, pero no nos había dado la confirmación. Guarda que acá nos dio una especie de envolvente. Muy chiquita la envolvente, pero es envolvente al fin y al cabo. Así que haríamos una cosa como esta. Stop loss un poquito por arriba, como te digo, y el take profit por debajo. En la siguiente zona de soporte y resistencia, que sería más o menos por acá abajo. Y como vemos, el precio llegó perfectamente. Mira, acá tenemos un nivel que se ve clarísimo. Lo marcaríamos de la siguiente forma. Este nivel, tanto este nivel como este nivel. Y esperaríamos a que el precio lo retestee. Acá mira lo que hace el precio. Lo retestea y aparece una de estas velas que yo te había nombrado al principio, que tiene muchísima mecha. Esta literalmente no tiene cuerpo, o sea, es una vela del tipo doji con simplemente una mecha, no tiene nada de cuerpo. Esto da bastante, pero bastante confianza. Sobre todo porque está en este nivel de soporte que ahora se pasó y se convirtió en resistencia. Así que stop loss por arriba y take profit por debajo. Mínimo 2 a 1. Y como vemos, se cumplió perfectamente. Una noticia, la vamos a pasar. Nivel de, claro, soporte, este de acá. Pero el precio no lo llegó a tocar. Te voy a mostrar esta última que se dio espectacularmente bien. Acá como vemos tenemos un nivel de resistencia bastante claro, marcado por este máximo y este máximo. Acá el precio lo toca y nos da una envolvente, pero mira lo que es esta envolvente. Es gigante en comparación al resto de velas. Envuelve prácticamente 2 velas. Así que como el nivel de soporte y resistencia estaba muy notorio y la envolvente también estaba muy notoria, es decir, no me digas que no ves esta envolvente y no te da confianza. Vos pones la operación acá, abrís la operación ahí, esto por arriba y take profit en el próximo soporte y resistencia, ya que sería por acá. Que tenemos un radio de 1.7 y necesitamos un 2 a 1. Bueno, en ese caso nos vamos al próximo, que sería más o menos por acá, por esta zona de acá. Y como vemos, se cumple perfectamente. Acá te doy el último ejemplo. Tenemos un nivel de soporte y resistencia claramente marcado. Acá lo toca, acá, acá y acá. Lo toca un montón de veces. Se rompe, se convierte en resistencia. Acá lo retestea y rebota para abajo. Después el precio quiere seguir subiendo. Nuevamente lo retestea y nos aparece esta envolvente gigante. Como en el ejemplo pasado, bueno, pasa más o menos lo mismo. Stop loss un poco por arriba, take profit en el próximo soporte y resistencia, que sería más o menos por esta zona de acá. Y como vemos ahí se cumple el 2 a 1 clavadísimo. Acordate por supuesto que esto no es nada fácil. El que te diga que sí es fácil te está mintiendo. Por eso lo que yo te recomiendo es hacer un backtesting para que puedas probar, marcar los niveles correctos de soporte y resistencia por tu cuenta y probar también otras estrategias que tengo en el canal. Así que por si todavía no sabes cómo hacer backtesting, acordate que tengo un video explicándolo desde cero y encima te regalo una plantilla totalmente gratis que te lo voy a estar dejando por acá.